Estamos preparando nuestro espíritu, nuestras vidas, para un momento importantísimo, que es compartir la mesa de la comunión, la mesa del Señor. Para esto necesitamos nosotros entender qué es lo que significa. Y estamos prácticamente, de acuerdo al calendario, a vísperas de que el mundo entero conmemora o recuerda las Pascuas. Si bien es cierto, no podemos impedir que algunas reflexiones o conmemoraciones bíblicas sean impregnadas por el paganismo, por la ignorancia. Tal es así que la gente cuando piensa en Pascua piensa en chocolates o huevos de chocolates, ¿no? Y en un momento quizás de meditar o de reflexionar, pero me pregunto, ¿sirve de algo? ¿Vale de algo el compungirse por unas fechas calendarias? Bueno, esta noche quisiera abordar un tema y quisiera titularlo como el Evangelio de Barrabás. ¿Cómo el Evangelio de Barrabás? Estamos acostumbrados a hablar de 4 evangelios, ¿no? El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si bien es cierto, traducido es las buenas noticias publicadas o registradas o escritas por estos 4 evangelios. Pero la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Yo me pregunto, ¿Barrabás fue salvo? ¿Se salvó Barrabás? Porque podríamos tener de Barrabás un hombre que podría detallar con una manera exacta lo que significa el Evangelio, ¿no? Él vivió en carne propia lo que significa la sustitución. Él sabe perfectamente qué es lo que pasó allí. Entonces esta noche me gustaría que meditemos, que reflexionemos en lo que significa la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Es curioso ver que el nombre Barrabás significa el hijo del Padre. ¿Sí? En hebreos la palabra bar significa hijo. ¿Se acuerda usted de Bartimeo? Y aclara poniendo una coma, hijo de Timeo. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. La palabra bar significa hijo y la palabra abas está referida a padre. El nombre de Barrabás es hijo del Padre. Probablemente uno puede tener muchas insinuaciones en cuanto a esto para decir, seguramente era un escogido para salvación porque si hasta el nombre era hijo del Padre. Pero lo que podemos ver nosotros es que esa noche que Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, presentado allí para ser juzgado, ustedes conocen muy bien el relato y conocen muy bien la historia de que no le gustaba mucho a Pilato esta situación, no le satisfacía mucho el alboroto, y mucho más sabiendo Poncio Pilato que hace una semana antes, ¿cómo había entrado Jesús a Jerusalén? ¿Se acuerda? ¿Cómo había entrado? ¿Qué decía la gente cuando Jesús entraba a Jerusalén? ¿Hosana a quién? ¿A quién? Al rey. Epa. Seguramente Pilato dijo, ¿este es el mismo que toda la multitud decía, hosana al rey? Por lo tanto, a Pilato no le cuadraba muy mucho de que haya una revuelta popular de tal manera que amenace la tranquilidad del lugar donde él gobernaba, y mucho menos que ponga en aprieto, porque saben, históricamente el pueblo de Israel siempre fue un pueblo fuerte y numeroso.
Esto viene desde de Éxodo, capítulo 1 y capítulo 2. Robustas mujeres, pariendo muchos hijos. Pero ¿qué podemos encontrar? Que lo que Barrabás significa en este cuadro es lo que vamos a tratar de sacar la enseñanza esta noche. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar el texto desde el capítulo 27, Mateo capítulo 27, y vamos a ir desde el versículo 15. Y vamos a tomar la historia de aquel momento, ¿sí? Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso. ¿Y qué dice allí? El que quisiesen. O sea que, como una costumbre, por quedar bien con el pueblo, si había un preso y el pueblo se ponía de acuerdo y lo pedían, el gobernador lo soltaba. Una alternativa brillante. Yo no encuentro en Jesús nada con qué motivos por qué matarlo, pero voy a hacer algo. Sabiendo de que Jesús estaba acusado injustamente y sabiendo que había un preso muy peligroso con un alto prontuario llamado Barrabás, es obvio, habrá pensado él, que la gente no va a querer que suelte a Barrabás. Un asesino, un revolucionario, un revoltoso, un sedicioso y un ladrón. Todo eso dice la palabra, quién era él. Seguramente esta era un buen plan de Pilato. Pero dice, versículo 16, y tenían entonces un preso, ¿cómo dice? Famoso. Mire, la fama no es tan solo por cosas buenas, ¿no? Hay buena fama y hay mala fama. Este era un famoso, pero de la mala. Un famoso, un conocido preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo. ¿Cómo lo llamó? Justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Les suena medio parecido a lo que pasa hoy, no? Como las multitudes son movidas por manipulaciones. Pasó lo mismo aquí. Persuadieron a la multitud, ¿para qué cosa? Para que pidiesen ¿por quién? A Barrabás, y que Jesús fuere muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos, ¿quién dijeron? ¿A quién? A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos respondieron, sea crucificado. Qué cuadro duro, ¿no? Pregúntese, ¿qué hubiera contestado usted si usted hubiese estado en ese tiempo? Y no acá, no ahora. Pregúntese, ¿qué es más grave? ¿Haber pedido por Barrabás en ese momento o pedir por Barrabás ahora? ¿Qué sería más grave? Porque ¿quién es Barrabás? Y sabemos quién es Jesús. Versículo 23, el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado. La voz de la multitud tapó la voz del gobernador. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía, ¿qué cosa? Más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, mas allá vosotros. Ahora vamos a leer fuerte el versículo 25. ¿Qué respondió toda la multitud? Y respondiendo todo el pueblo, vamos, ¿qué dice? Dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Lo leamos fuerte otra vez? Y respondiendo. Muy bien, ahora vamos a leerlo como si estuviéramos nosotros allí, ¿sí? Fuerte. Y respondiendo, su sangre. Fuerte, ¿no? ¿Habrán pensado lo que dijeron? ¿Habrán entendido ellos de qué se trataba? Estaban diciendo: nosotros nos hacemos cargo de esta elección. Y si nos equivocamos, que el juicio caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Haciendo un paréntesis, justamente en este versículo, el historiador Flavio Josefo, que es un judío contemporáneo de esa época, escritor, historiador, escribió en varios libros, que usted lo puede conseguir hoy incluso en unas librerías, de que cuando vino el sitio a Jerusalén en el año 70, con la invasión de Roma, a cargo de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén y mataron tantos judíos crucificados que no había lugar en todo el valle para poner una cruz más por tantos judíos crucificados. No pasó esa generación. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice. O sea, haciendo un paréntesis, vemos que la palabra siempre va a mostrar la autoridad dada por el Señor. Pero ¿en qué concluye esto? Ellos dijeron esto y pareciera que ya estaba todo lo que deseaban ellos. Sin embargo, dice la Escritura, el versículo 26, entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregaron para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda una compañía y, desnudándole, le echaron encima un manto púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve al rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. ¿Y qué dice el versículo 31? Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Si bien es cierto, menciona aquí que Barrabás, un famoso delincuente, según lo que dice, por ejemplo, Marcos 15:7 y Lucas 23:25, e incluso Juan 18:40, dice que era homicida, revoltoso, sedicioso y ladrón. ¿Tenía o no tenía un prontuario? ¿Tenía manera de zafar de esa condenación? Imposible. Me hace recordar mucho que nosotros, igual que Barrabás, como dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, como Barrabás, Cristo murió por nosotros. Y esa palabra por habla de una sustitución, habla de un cambio, de un intercambio. Algo pasó. Ahora, lo que quiero resaltar es, primero, un error: escoger a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Por qué la multitud escogió? Sabiendo que era un peligro tenerlo en la calle, sabiendo que no era un buen negocio de que aquel que me robó vuelva a salir de la cárcel.
Aquel que mató a algún familiar o alguna persona que yo conocía, ahora esté suelto. No era un buen negocio tener a alguien que incitaba a los más jóvenes para ir en contra de Roma y hacer que haya una matanza generalizada. No era una buena idea, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué causa sucedió esto? Lo que podemos ver nosotros es que eligieron a la hora de escoger mal. Deuteronomio 30:19, Dios le dijo al pueblo lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que yo he puesto hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios ha puesto delante de usted siempre esa dualidad para escoger. Pero ¿qué podemos ver aquí? Si estaba la vida y la muerte, si estaba la bendición y la maldición, si estaba el bien y el mal, ¿por qué escogieron el mal? Porque en este cuadro encontramos el primer punto del Evangelio de Jesucristo. El hombre no puede escoger lo bueno por más que se lo proponga, porque por naturaleza está inhabilitado. El hombre jamás puede escoger a Dios si antes Dios no le escoge a él. El hombre jamás va a poder recibir en sí mismo una intención de escoger algo bueno y agradable, porque su naturaleza está cautiva a la ley del pecado y jamás puede ser libre. Siempre lo va a llevar a pecar, siempre lo va a llevar a estar haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice, por cuanto éramos enemigos de Dios. Y cuando alguien es enemigo de Dios, no puede. Imagínense, hermanos, es como una persona que tiene las dos opciones, pero siempre tiende a escoger lo que está mal. Y uno se puede preguntar, ¿por qué lo hago? Esa pregunta se la hizo el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7, cuando dijo, yo no entiendo por qué hago esto. Lo que no quiero, eso hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. ¿Por qué me pasa esto? Hasta que se dio cuenta que la ley del pecado estaba aún en sus miembros. Lo primero que podemos ver nosotros es que la naturaleza del hombre nunca puede escoger la salvación. Nunca. Lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús hablando con Nicodemo, ¿se acuerda? Jesús dijo lo siguiente, conociendo el corazón de todos. Juan 3:19, esto es lo que dijo Jesús en diálogo con Nicodemo. Dijo, y esta es la condenación. Escuche, Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque el corazón del hombre es malo. No puede. Uno puede decir, lo que está diciendo no es verdad, porque yo puedo escoger hacer cosas buenas. Claro que sí puede hacerlo. Puede escoger hacer muchas cosas buenas y hasta la puede hacer y hasta le pueden dar premios a nivel mundial, hasta puede recibir el premio Nobel. Pero con respecto a la salvación, si no es Él el que te salva, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos un solo pecado en contra de la ley de Dios, ¿qué dice la palabra? Que merecemos la condenación. Yo sé que estos son mensajes impopulares, obviamente que no va a gustar, pero si tuviésemos que nosotros recordar la verdadera Pascua o la verdadera Semana Santa, deberíamos entender que ser salvos no significa entender que Jesús murió por mí, sino es reconocer la culpabilidad y mi pecado, que es lo que hizo que Cristo murió. Amén. Fíjense en ustedes, la Biblia dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por una cuestión de naturaleza. En Hechos de los Apóstoles capítulo 3,
El apóstol Pedro, en su primer discurso, luego del día de Pentecostés, dijo lo siguiente, Hechos 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al Santo. Pedro le estaba recordando a todos los que estaban allí, diciendo, ¿se olvidan ya? Han pasado 50 días recién. ¿Se olvidan que ustedes negaron al Santo? ¿Quién es el Santo y justo? Cristo. Y pedisteis que os diese un homicida. ¿A quién está haciendo referencia allí? A Barrabás. Escuché muchas predicaciones diciendo, y Barrabás se salvó, y Barrabás lo vamos a encontrar en el cielo. Yo no encuentro esto. Yo encuentro que Barrabás experimentó un paralelo espiritual, una enseñanza de la sustitución, pero no se salvó. Porque Pedro no llamaría a Barrabás, un hermano de la iglesia, un homicida. Cuidado. Todo lo que vemos nosotros es algo que Jesús mostró como la obra de sustitución, como lo que Él hizo para traer la solución al problema más grande que tiene el hombre. Es la condenación por causa del pecado. ¿Dios es injusto? No lo es. Pero sin embargo encontramos nosotros que hay un plan perfecto de redención, pensado por Dios, el Dios Trino, desde antes de la fundación del mundo, determinando Él por soberanía absoluta quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Y uno no puede decir, pero no es justo. Y ya enseñamos que no somos salvos por nuestra justicia, porque nadie se salvaría sino por misericordia del Señor. Dios determinó salvar por gracia y por misericordia. Negamos. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda? ¿Y cuántas veces hoy muchos se están negando al Señor? ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en Tito, capítulo 2, muchos profesan, con su boca dicen ser hijos de Dios o conocer a Dios, pero ¿qué dice la palabra? Con sus hechos lo niegan, haciendo cosas abominables, detestables. Ahora, no se trata de que yo diga soy un cristiano porque voy a la iglesia, soy un cristiano porque hago todo un esfuerzo por portarme bien, por cumplir la palabra de Dios y por vivir moralmente en forma correcta. Eso no te hace cristiano, eso no te hace salvo. La salvación no es por lo que tú entiendas, porque alguien más que Barrabás pudo haber entendido realmente lo que significa que Cristo tome su lugar, Él sea liberado y que Jesús vaya a la muerte en lugar de Él. Pero sin embargo, Pedro está diciendo, pediste por un homicida. Seguramente Barrabás siguió siendo de las suyas. Por eso es que cayó el juicio sobre Barrabás y el juicio sobre todo el pueblo que dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Lo que podemos ver también es que negaron o rechazaron a los que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que esconderse, porque los querían matar. Los creyentes tenían que estar ocultos porque los querían matar. Jesús, cuando resucitó, tuvo que entrar a aquel aposento que estaban con las puertas cerradas por miedo a lo que los judíos los matasen. ¿Y cuál es el punto? De que aquí vemos nosotros de que no solo bastaron con ver a Jesús crucificado y muriendo en la cruz de Calvario, allí burlándose, escupiéndole, blasfemando contra Él, sino que también perseguían y mataban a los que creían en Él. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 19. Allí nomás Jesús dijo lo siguiente. Juan 15, 19. Vamos a leer el 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿De qué manera alguien puede estar negando justamente la vida santa del Señor? Claramente la palabra dice, no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Debo aclarar que la palabra mundo es una palabra griega que significa cosmos. Y la palabra cosmos es una apariencia, es un sistema organizado que aparenta, muestra una cosa. Es un sistema que organiza los poderes de este mundo, de esta tierra, el poder educativo, el poder económico, el poder financiero, el poder de las riquezas, el poder del gobierno. Todos los poderes que puede haber en este mundo están organizados sistemáticamente por el cosmos, este sistema. De ahí viene la palabra cosméticos, que es el maquillaje, que es mostrar algo que no lo es. Y la palabra misma nos está enseñando, no amen al mundo. ¿Por qué? Porque las apariencias de este mundo te muestran una cosa, pero en realidad son totalmente diferentes. Por eso la Escritura dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin termina en muerte. Cuando Jesús habló de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, Él dijo, muchos van por el camino ancho, pero termina en perdición. El camino ancho no es otra cosa más que el camino de la permisión. Lo que se puede hacer, lo que se permite hacer, lo que cada uno siente el placer de hacerlo. Pero mis hermanos, si usted tuviera hoy que escoger, sabiendo esta verdad, ¿qué escogería? Sabiendo que usted tiene la libertad en Cristo para escoger. ¿Cuántas personas están haciendo todo lo contrario? Y como dice Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, porque el amor al mundo me hace enemigo de Dios. El amor al mundo me hace enemigo de Dios. Como cristianos podemos caer. Como cristianos podemos pecar por torpes, por concupiscencia. Pero es inminente la respuesta del Espíritu Santo trayéndonos convicción de nuestro pecado. Y ahí nomás, inmediatamente confesamos. Pero ¿te has puesto a pensar realmente qué pasa en tu vida? Que dices que eres un cristiano, pero sin embargo no sientes el peso del pecado. No sientes nada. Es más, te deleitas en pecar. La misma Escritura te está llamando lo que estás haciendo, escogiendo a Barrabás y no a Jesús. Fíjense en las multitudes en todo este mundo. Por lo general siempre los modelos que son despreciados o modelos que son contramodelos son los que la gente escoge. Allá andan las fotos del Che Guevara, ¿no? ¿Hay algo digno? O inmediatamente se pueden hacer fanáticos de Bob Marley, el señor de la marihuana. Pero eso es lo que pega. Eso es lo que nos hace estar en armonía con la gente. Muchas personas van a poder reivindicar o levantar y poner bien en alto el nombre del Sai Baba o cualquier otro tipo de cosas, idolatrías. Pero usted póngase a pensar, ¿cuántos usted ve diariamente en la calle proclamando el nombre de Jesús con libertad? ¿Será que inmediatamente la persecución se va a dar como dice la Escritura cuando la iglesia por fin decida mostrarse lo que es? Cuando dice la palabra en memoria de mí, significa tomar la identidad de Cristo. Tomar la identidad de Cristo. ¿Por qué escogieron mal? Porque su naturaleza y sus obras eran malas, dice la palabra. Ellos hicieron una mala elección. Pero también podemos ver nosotros que la sustitución de Jesús sobre Barrabás fue eficaz. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que resaltar esta noche? Esa sustitución. ¿A quién quiere que suelte? A Barrabás. ¿Y quién quiere que muera? Jesús. Es encontrar claramente que la ilustración de la expiación está puesta allí. ¿Qué significa? Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está diciendo claramente esa visión de Isaías de 600 años atrás, antes de Jesús, de que iba a venir Cristo
como vicario, como sustituto, el que iba a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso la pregunta que muchos se han hecho, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Quién mató a Jesús? La Biblia dice, tus culpas, tus rebeliones, tus pecados. ¿Pero por qué mató a Jesús mis pecados? ¿Por qué mató a Jesús mis culpas? ¿Por qué mi rebelión fue determinante para que Jesús muriese? Porque la Escritura dice que el Padre determinó poner a Cristo, su único Hijo, como el único medio de salvación. La ley de Dios había sido ofendida. La ley de Dios había sido quebrantada por cada uno de mis pecados. Quien merecía estar en la muerte era Barrabás y no Jesús. Quien merecía estar en la muerte eras tú y yo y no nuestro Señor, porque el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. Es como que el pecado de todos nosotros fue sobre Él. Y el Padre determinó hacer justicia, satisfacer su justicia, poniendo toda su ira sobre Él, sobre Cristo Jesús, matando en Él el pecado y la enemistad que había delante del Señor. Te alabo, Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por tu vida. Él murió a causa del amor al Padre y también porque Él te ama a ti. Lo hizo por amor. ¿Sabes por qué? Porque en eso consiste la salvación. ¿Por qué podríamos decir que Barrabás podría haber dado un evangelio correcto? Mire, Barrabás salió. La Biblia dice que fue suelto y Jesús fue crucificado. Me pregunto yo, ¿habrá estado Barrabás allí burlándose también de Jesús? Por supuesto que uno dice, bueno, no creo que sea para tanto porque la conciencia. Amados hermanos, cuando alguien está en pecado, cuando alguien está atado por el pecado, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. ¿Saben por qué usted está aquí esta noche? Usted vino esta noche porque el Señor puso en ti el deseo de estar esta noche. ¿Sabes por qué vas a prepararte y te has preparado para participar de la mesa del Señor? Porque el Señor te sigue recordando comunión y el Señor sigue poniendo en ti la esperanza. Lo que podemos entender es que Barrabás estuvo bajo condenación justa de la ley, como cualquier ser humano estaba con la condenación justa, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te has puesto a pensar si realmente eres salvo? La pregunta siguiente es, ¿en qué apoyas tú la salvación que dices tenerla? Porque Barrabás sabía que él era justamente condenado. Número 2, Barrabás sabía que Jesús moriría en su lugar siendo inocente. Barrabás estaba allí cuando Jesús estaba puesto delante del pueblo y Barrabás, sabiendo todo lo que había hecho y también sabiendo que Jesús no había cometido nada, Barrabás sabía, había dos cosas, que Jesús iba a morir en lugar de él. Y él era inocente y él era culpable. Número 3, Barrabás sabía que por él o Jesús iba a ser el sustituto. Uno de los dos debía morir. Y Barrabás sabía que lo que todos estaban diciendo no era lo justo. Y él iba a morir. La Biblia dice, como cordero, enmudeció su boca. No dijo nada. Número 4, Barrabás sabía que él no hizo ningún mérito para merecer su libertad. No podía. Ni siquiera estuvo imaginándose allí dentro del calabozo de que él iba a estar hora más tarde libre. No había ningún tipo de esperanza.
Ni siquiera se imaginaba, no fue ni planificado por él. Él se paró delante de un tribunal y el tribunal era toda la gente que estaban allí diciendo que Barrabás sea libre, pero que muera Jesús. Así era tu estado. Así es tu estado en esta noche, si es que nunca te encontraste con este cuadro. No te imaginaste, nunca te imaginaste, ni planificaste, ni siquiera soñaste de que tu salvación no te costaría nada, de que tu vida tendría una oportunidad única de ser libre a causa de otro. Eso significa en memoria de mí. Número 5. Barrabás sabía que la muerte de Jesús era totalmente eficaz para su libertad. ¿Por qué? Porque Jesús murió y él fue liberado. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos garantizó una absoluta, eficaz y total libertad para siempre. Nunca nadie puede acusar a un escogido de Dios, porque Cristo murió por nosotros. Eso dice la palabra. Número 6. Barrabás sabía que Jesús compró con su muerte su libertad. O sea que si Barrabás sabía todo esto, uno puede decir, bueno, ¿se salvó o no? Porque sabía que era inocente, sabía que Jesús iba a tomar su lugar, sabía que él era justamente condenado, él sabía claramente que no hizo absolutamente nada para merecer la libertad. Sabía Barrabás que cuando muera Jesús, él era totalmente libre porque la justicia se había cumplido, pero sin embargo, Barrabás no se salvó. ¿Qué quiero decirte con esto, amada iglesia, amados hermanos o amigos que están aquí presentes? Yo sé que muchos creen que por conocer los versículos o conocer la historia, dice, yo creo lo que dice la Biblia. Eso no te garantiza ninguna salvación. Que conozcas, que sepas que Jesús murió por ti, no te garantiza salvación. Que sepas que eres condenado por tu justo pecado que has cometido, justamente seas condenado, no te garantiza salvación. De que digas, pero yo creo todo lo que dice la palabra, no te garantiza salvación. Lo que hace que una persona en verdad pueda experimentar la verdadera transformación es sentir en verdad lo que Dios siente por tu pecado. Detesta a Dios tu pecado. No soporta el pecado. Y me pregunto, ¿todavía hay quienes dicen que son cristianos y se deleitan en seguir pecando? ¿Crees que vas a ser salvo? Tener una Biblia, congregarse, participar activamente, predicar la palabra o hacer cualquier otra cosa, no te garantiza ninguna salvación. No lo dice Raúl Oliva, lo dijo el mismísimo Señor Jesús, Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, nunca los conocí. Apartaos de mí, practicantes del pecado. Cuando hablamos de la mesa del Señor, cuando hablamos de la comunión, cuando hablamos y recordamos lo que nuestro Señor hizo, es entender que aún habiendo visto todo lo que hizo el Señor por mí, de la única manera que yo pueda entender que he sido transformado es cuando yo trato al pecado como Dios trata al pecado. Porque muchas personas pueden decir, yo amo a Dios. ¿Y su pecado? Todavía hay gente que ofende a Dios con su manera de ser, con su manera de vivir.
Para los que han estado el lunes y el miércoles, hemos visto una enseñanza muy fuerte, ¿no? Y la enseñanza es clara: no te apoyes en tu propia justicia. No se salva nadie por considerarse moralmente correcto. Es la obra vicaria de Cristo, es la obra gloriosa de Cristo. Pero ¿qué es el impacto que hace en tu corazón? ¿Cuál es la manera de sentir? Señor, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura. Cuando en verdad dejas de pecar, cuando en verdad sientes que no puedes más soportar tu vida, tu agresividad crece, tu oscuridad avanza, tu vida se ha hecho cada vez más hostil, cada vez más sucia ante los ojos de Dios, pero blanqueas tu mente diciendo: bueno, pero yo no hago todo el tiempo cosas malas, algunas cosas buenas hago. Imagínate, si alguien mata a tu familia y lo detienen, y el juez está sentado delante del asesino que mató a tu familia, y tú estás esperando que haga justicia, pero ese asesino le dice al juez: bueno, juez, yo reconozco, lo que hice está mal, he matado y eso es contra de la ley, y sí, en verdad merezco la condenación, pero déjeme decirle, juez, que no todo hice mal. También ayudé al prójimo, fui a la iglesia varias veces, me he comportado bien, hice cosas muy importantes para mi ciudad. Entonces el juez dice: yo pensaba que toda tu vida fuiste un asesino. O sea que lo que hiciste ahora es solamente un acto de locura. Sí, señor juez, porque yo hice muchas otras cosas buenas. Entonces yo voy a perdonarte porque has hecho muchas cosas buenas. ¿Usted qué diría de ese juez que está esperando justicia? Es un injusto. No puede liberarlo por más que haga cosas buenas. Déjeme decirle, cree que nuestro Dios, juez justo, te dejará ser salvo, entrar a su reino, porque te convences diciendo: bueno, Señor, no todo el tiempo estoy haciendo pecado, a veces hago cosas buenas. No es por tu justicia. Cuando empieces a entender que Cristo tomó tu lugar para que tú seas libre, no tan solo de la mano de Pilato, sino libre del pecado, para que vivas en libertad. ¿Crees que estás aquí por casualidad? ¿Crees que Dios te está hablando hoy porque simplemente has buscado escucarle a Él? ¿Saben, hermanos? Hay un testimonio de un hombre que en la época de Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, un gran predicador, un predicador que llenaba miles de personas escuchándolo. Había un hombre que había ido a la iglesia, había asistido a la iglesia por casi 30 años y siempre escuchaba a Spurgeon, hasta que un día ese miembro de tantos años se convirtió, entendió el pecado, entendió la ofensa que era Dios y se convirtió y cambió su vida. Spurgeon le preguntó: déjame preguntarte, ¿por qué después de tantos años en la iglesia recién ahora has recibido la palabra y te has convertido? ¿Sabe por qué? Porque yo quería venir a escucharlo a usted, porque usted es un predicador impresionante, porque no había otro predicador como usted. Entonces yo venía a escucharlo a usted y me maravillaba con sus sermones. Pero hoy, por primera vez, escuché la voz de Dios. Saben, hermanos, mucha gente van a las iglesias para escuchar lo que su pastor predica. Mucha gente va a escuchar porque le gusta el estilo de predicación, o le dice: qué bien que explica su palabra. Hermanos, escuche la voz de Cristo, escuche la voz de Dios esta noche.
Porque puede ser uno de esos casos que hace años que congregas, pero te vas al infierno. Hoy debes ser salvado si escuchas la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque tu vida debe cambiar. Veía, no sé si han visto que una publicidad, no, era un diario de internet que decía que un jugador se levantó la camiseta y fue expulsado porque decía: Dios es la escalera al éxito. Y toda la gente comentaba: ¿cómo puede ser si Dios realmente es la escalera al éxito? Dios no es ninguna escalera al éxito. Él te va a llevar para que seas exitoso. Mi premio no es el éxito. Mi deseo es Cristo. Yo anhelo a Él. Yo busco a Él. La vida no tiene sentido sin Cristo. Porque en Él habita la eternidad. Y el que tiene a Cristo tiene eternidad, tiene vida eterna. Y si no vives esa realidad, vas a seguir arrancando hojas del almanaque día tras día. Y vas a sentir cada vez que el vacío se hace más grande. Y vas a ver mayor oscuridad. Y vas a sentir que nada te satisface ya. Hasta que caigas a los pies de Jesucristo rendido. Y puedas entender que Él es tu Señor y tu Salvador. Esta noche le invito, hermano, que podamos nosotros en verdad participar de la mesa del Señor, porque Él es nuestro Salvador, en memoria de Él. Barrabás y Jesús cambiaron lugares. Uno fue a la muerte y el otro fue liberado. Es lo mismo que hoy, el mismo mensaje se repite. Pero esta vez debe entender que ya han pasado 2000 años de que Él triunfó y resucitó, y que está sentado en su trono de gloria. Él ya hizo lo suyo. ¿Qué tienes que hacer? Creer, arrepentirte, confesar la ofensa a Dios, tus pecados, y restituir al Señor los años que hiciste daño a su nombre. ¿Sabes, hermanos? Hoy pueden hacer en este lugar muchas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si no escuchas mi voz y escuchas la voz del Señor, piensa: ¿eres salvo? ¿En verdad eres salvo? ¿Tienes asegurada tu salvación? Todo el planeta está alarmado y atento. El martes va a estar la luna en rojo como sangre. Señales, ¿no? Apocalipsis 6:10 dice esto. Según los científicos tienen que pasar muchos años más. Otros dicen no, que en este año va a pasar 4 veces este mismo suceso. Para mí la señal más grande no es la luna roja o el hambre o las guerras. Para mí la señal más grande de salvación y de advenimiento es la obra del Espíritu Santo, transformando y convirtiendo a aquellos que pueden creer. No te has imaginado nunca, ni menos esta noche, que hoy el Señor te iba a decir: esta noche puedes ser nacido otra vez. ¿Nacer otra vez? Sí, nacer otra vez. Pero esta vez no de carne y sangre, esta vez del Espíritu de Dios. Si puedes creer, si sientes el asco de tu pecado,
y sientes conmovido a pedir perdón a Dios por su santidad y tu pecado le ofendiste, allí donde estás, movido por el Espíritu Santo, a tu espíritu, dile con tu propia voz al Señor que te perdone, que te limpie con su sangre y te haga nueva criatura. Díselo, Señor. Díselo a Él. Si esta noche hay aquí esa persona a quien Dios la llamó, dile. Mañana puede ser tarde. Cierra tus ojos. Oh Señor, mi Salvador, mi Señor, tú eres el Rey sobre mi vida. Y con gran temor, Señor, y respeto a ti y respeto a tu palabra, Señor, he expuesto, Señor, tus palabras a la Escritura. Pero no quiero cometer los errores que hice antes de intentar convencer yo a las personas, porque no puedo hacerlo ni sé hacerlo. Pero yo le pido, Padre, a su Espíritu Santo, a quien nuestro Salvador Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para que enviase a su Espíritu Santo, para convencernos de todo pecado, de toda justicia y de juicio. Oh Espíritu Santo de Dios, a usted le pido que convenza esta noche a los que en verdad están agotados ya de esta vida y están siendo atraídos por ti, Padre. Oh Espíritu Santo, regálanos en esta noche la fe para creer y el arrepentimiento para vida eterna. Que esta noche, sin importar cuántos años hacen de alguien que está congregando hoy, o tal vez al que viene hoy por primera vez, hoy, Señor, puede entender lo que significó tú a la cruz y yo a la vida. Te lo ruego, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.